Bueno, señores, continuamos ahora y recibir a nuestro querido amigo Jimmy González, quien es el presidente de la Cámara de Comercio LGBT. Qué bueno que estás aquí con nosotros, sacaste Y tiempo. joven. Bueno, sí, jovencitos, somos jóvenes. Acá. Muy La bien. juventud está dentro. Claro. Bueno, qué placer tenerte, Jimmy, y sobre todo que sabemos el gran trabajo que realizas en República Dominicana, el arduo trabajo que realizas, y sobre todo cuando se habla de una cámara tan importante como esta. Y en la parte histórica, señores, también tenemos que dar la bienvenida a Luisa de Peña Díaz, directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Qué placer también recibirte por acá y sobre todo felicitarte por esta gran labor que les regalas y que le aportas a todo nuestro país. Gracias a ustedes por invitarnos. Qué bien. Y miren que aquí estamos en dos versiones distintas, porque estamos hablando del museo con una importantísima investigación que realizaron de la era de Trujillo con el tema de la persecución al colectivo LGBTI. Pero en el caso de Jimmy, estamos hablando en el ámbito empresarial, que en el primer bloque, inclusive el embajador Brewster habló bastante sobre esta cámara importante de negocios que presenta la República Dominicana. Comenzando con los negocios, ¿qué tan difícil es tratar este tema, ponerlo sobre la mesa, buscar empresarios que te apoyen y sobre todo que no te digan, bueno, ¿qué van a decir la gente? ¿No? ¿Y cómo ha sido desde ese primer día hasta la fecha? Bueno, como ustedes saben, aquí República Dominicana es un país muy sensacionalista, es un país que es difícil tú entender la idiosincrasia, porque por un lado pregonamos una cosa, pero las acciones dicen otra. Cuando la Cámara de Comercio comenzó, eso fueron como 3 meses de ataques, o sea, nosotros recibimos amenazas, cartas, de todo, inclusive comunicadores dijeron, ya sabemos a quiénes no le vamos a comprar, y yo revisé mi portafolio de clientes y yo dije, bueno, no me compren porque no lo tengo a ninguno aquí, todos mis clientes son personas que están comprometidas con la diversidad. Y puedo decir que en el tema empresarial es un poquito diferente, porque ya cuando uno tiene empresas, cuando uno se convierte en un poder económico, y cuando uno se agremia, es más fácil uno hacer frente a este tema de discriminación. Porque por encima de nosotros están, como quien dice, nadie. O sea, el gobierno es básicamente lo que sigue después ya de los empresarios, y es por esto que surge esta Cámara de Comercio. Y es por esto que la Cámara de Comercio hace tanto ruido a estas personas que viven en su status quo y no aceptan que viven en sociedad, porque es un tema de que yo pago impuestos, pero no estoy recibiendo los mismos servicios que el Estado me debe de proveer, porque se supone que en un Estado de Derecho yo soy igual que cualquier otro ciudadano. Entonces, de esto se trata la Cámara de Comercio. Sí, en el tema empresarial, desde un inicio, no ahora, hemos visto muchas trabas. Empresas que no deberían para nada tener estas trabas, vamos a poner empresas que se dedican a, como dicen, a bebidas alcohólicas, que te dicen, no, somos una empresa conservadora, y yo, ajá, ¿cómo así? El alcohol, la droga número 1 a nivel mundial y destruye familia y todo, ¿cómo es eso, conservador? Entonces ahí se surge este diálogo de cuestionamiento, porque muchas veces la discriminación ocurre más por desconocimiento, porque las personas no entienden, el homofóbico, que cuando tú tienes una persona en situación de vulnerabilidad y tú no le das los recursos y los medios para que esa persona se vuelva un ente productivo socialmente, tú mismo, homofóbico, estás manteniendo a esa persona mediante los planes sociales, monoluz, bonogas y todo lo que el gobierno tiene para proveer por lo menos una vida digna a esas personas. Entonces, tú estás pagando por tu misma homofobia, o sea, eso te cuesta a ti, pero tú no lo ves, o sea, tienes un velo en la cabeza. Entonces, básicamente nosotros nos encargamos de enseñar, educar y que se apliquen esas políticas en las multinacionales que vienen de manera global aquí en la República Dominicana. ¿Quiénes integran la Cámara de Comercio? Bueno, la Cámara de Comercio la integran sociedad civil mediante el programa Talento Diverso para el Empleo.
La integran empresas, empresarios que son no solamente LGBT, cabe destacar, nosotros trabajamos con todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque por la interseccionalidad. Tenemos afrodescendientes, personas con discapacidad, personas ya de una edad muy avanzada que requieren esta asistencia. Tenemos la parte corporativa, que son las empresas, nuestros principales socios, y tenemos gobierno, instituciones del Estado que nunca nos han dado la espalda, eso es bueno recalcarlo, o sea, por parte del Estado nosotros siempre hemos recibido el apoyo cuando lo solicitamos. Y eso es algo que a nosotros nos llena de mucha satisfacción, de que tanto el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, o sea, todos esos ministerios tienen bastante claro que nosotros tenemos los mismos derechos que tienen las demás personas. Mira, en otros países la comunidad LGBTI tiene una importancia en la parte de aportes económicos, tiene un gran poder económico, Sí. pero en otros países no. Y esto sucede mucho en Latinoamérica, el Caribe, Centroamérica. ¿Por qué pasa esto, Jimmy? Y tú como Cámara de Comercio. Bueno, en el sentido de que te puedo decir, nosotros tenemos una economía bastante dinámica, por así decir. Tenemos un crecimiento económico que año tras año rompemos récord, y cuando vemos y decimos, ¿por qué tenemos estas personas en situación de vulnerabilidad? Y es el mismo sistema. Nosotros tenemos un sistema basado en el conservadurismo, entre muchas comillas, pero es un sistema conservador opresor, para oprimir a esas minorías, para evitar de que esas minorías crezcan. Pero te puedo decir de que es el poder adquisitivo de la comunidad LGBT, tanto por su naturaleza, porque al no tener hijos gastan su dinero en otras cosas, sus necesidades son otras, sus gustos son otros. Sí es un poder económico bastante importante. De hecho, en Estados Unidos, nuestros partners de la Cámara de Comercio lanzaron un reporte de que los empresarios LGBT habían aportado en los últimos 10 años 1.7 trillones de dólares a la economía estadounidense. Y más que el tema de cuánto dinero tenemos, es cuánto nos cuesta a nosotros como país la discriminación, tanto a nivel empresarial como a nivel social. Es una cifra que tenemos un estudio que hizo el William Institute, es una cifra que pudiera representar el Producto Interno Bruto de Jamaica, por así decir. O sea, es cuando nosotros vemos y decimos qué cantidad de personas pudieran estar aportando, es que nosotros decimos, nuestra economía puede crecer si nosotros hacemos una economía diversa, diversificamos y abrimos nuestro turismo y nuestra oferta hacia una comunidad que invierte, viaja y gasta bastante dinero. Porque si en otro país la comunidad LGBT tiene mucho dinero, como en Estados Unidos, vamos a traerla para acá. Okay. Bueno, ustedes plantearon en algún momento el turismo LGBTI, pero que fue satanizado en muchísimos medios de comunicación, porque lo pusieron por otra parte, lo vendieron como un turismo sexual. Pero vamos a Puerto Plata, no hay que hablar de turismo LGBT para hablar de turismo sexual. Nosotros vamos para Puerto Plata, vamos a los pueblos turísticos, y el turismo heterosexual, incluyendo Boca Chica, que eso se comenta mucho, hay muchos estudios de esto, los heterosexuales vienen a hacer turismo sexual acá, explotación sexual de menores ha pasado. Entonces, no entiendo por qué se escandalizan porque vienen un grupo de adultos homosexuales o lesbianas o transgénero a nuestro país, cuando nuestro país históricamente hay películas que se llaman hasta Sankey Panky. O sea, es algo que ya está bien visto y aprobado en nuestra cultura. Entonces, como solo es homofobia, no es que se satanice, es que es la homofobia, y como yo soy homofóbico, yo voy a pintar y a decir lo mismo que yo hago, pero lo voy a poner con otros colores. Pero Jimmy, dijiste históricamente, y Luisa está aquí con nosotros. Históricamente, Luisa, porque ustedes hicieron una investigación muy interesante de la era de Trujillo. Esta homofobia que dice Jimmy, viene desde la era de Trujillo, era mucho más sanguinario en ese momento. Cuéntanos sobre esta investigación. Ya, bueno,
La investigación que nosotros realizamos, que es una primera etapa, o sea, es continua, arroja una serie de resultados. Por ejemplo, la invisibilidad de la homosexualidad. O sea, nadie se atrevía remotamente, no a salir del closet, a hablar sobre eso. La homosexualidad se utilizaba como una arma política contra los enemigos del régimen, inclusive la aplicación de tortura a través de violaciones sexuales también tenía pues práctica de homosexualidad, de sodomía. Bueno, entonces la investigación lo que buscaba no solamente era profundizar en qué pasaba con la comunidad LGBT, que no, en ese momento no se llamaba así, Exacto. sino que eran simplemente homosexuales y lesbianas, y sus implicaciones en la actualidad. Porque el estudiar el pasado para saber en el presente cómo ese pasado influye. Entonces, definitivamente, todavía hay instituciones y leyes inclusive alrededor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los reglamentos orgánicos, que prohíben la homosexualidad. Y existe una práctica de persecución y discriminación hacia la comunidad LGBT por parte de ciertos sectores oficiales que es un reflejo de todo eso que pasaba en la dictadura de Trujillo. O sea, para poner un ejemplo concreto, cuando Trujillo manda a secuestrar a Jesús de Galíndez, que lo trae al país un piloto norteamericano, Gerald Murphy, y de Montecristi a Hacienda Fundación lo traslada un piloto dominicano, Octavio de la Maza. Cuando Trujillo se ve en la necesidad de atar cabos, porque el FBI empieza a investigar ese secuestro, él desaparece a Gerald Murphy y entonces acusa a Octavio de la Maza y obliga a Octavio de la Maza a una confesión de que él asesina a Murphy porque Murphy le hace avances homosexuales. O sea, es una excusa, vamos a decir, una justificación, el que una persona fuera homosexual, el que fuera asesinado dentro de la dictadura. O sea, servía como justificación, además de estigma social. A través del foro público, las personas pues eran acusadas de actos desviados, homosexuales y lesbianas. Entonces, la estigmatización durante la dictadura de Trujillo y la invisibilidad y que la comunidad no podía ser una comunidad, porque las entrevistas que nosotros que hicieron los investigadores a personas mayores de 80 años que vivieron la dictadura de Trujillo y que eran homosexuales, un % importante de ellos todavía no se reconoce como homosexuales, se niegan a reconocer públicamente como un reflejo de esa represión. Pero aquellos que lo aceptan hablan de no solamente el maltrato físico y psicológico desde el seno familiar hacia el aislamiento social con la familia, de trabajo. O sea, el homosexual no tenía derecho a trabajar. O sea, si se notaba, porque no podía ser abiertamente. Eso no existía la homosexualidad en la dictadura. No era una Supuestamente. Hay una expresión que he escuchado mucho de personas mayores y bueno, cuando mencionas 80 años y justamente de esa población he escuchado que dicen, no, cuando Trujillo eso no se permitía, lo pelaban a caco y lo mandaban a las Islas Saona. ¿Eso es cierto? Bueno, nosotros no encontramos evidencia precisa de que los que iban a la isla Saona iban por eso. Hay casos, pero hay que profundizar la investigación en ese sentido. Y el problema principal que encontramos es que la gente no habla todavía. La gente no habla.
No podemos decir que la isla Saona era un campo de concentración para homosexuales porque la homosexualidad no existía. Sí. Entonces no hay un récord. Que esa es otra expresión Ajá. que he escuchado, en el área de Trujillo, eso no existía. No existía. No existía. Claro, se sabe que eso por qué. Pero eso hace que era completamente invisible, no hay un récord. Entonces hay que profundizar mucho más para uno poder corroborar y dar por cierto esas afirmaciones que yo no dudo. Pero definitivamente que esa práctica de discriminación durante la dictadura todavía hoy en día tiene se refleja en la sociedad actual y lo vemos cuando, por ejemplo, nosotros que estamos ubicados en la ciudad colonial, cerca de nosotros está el Parque Duarte, donde se reúnen los jóvenes de la comunidad y muchas veces son apresados porque se toman de las manos y eso no es eso. O sea, entonces, y nosotros mismos como institución, en algún momento, pues hemos recibido mensajes discriminatorios por la apertura a la diversidad. Entonces, eso te indica que esa discriminación, ese no existir, quisiera ser hoy en día. Naturalmente, hoy en día es diferente, porque la apertura se le hace imposible querer invisibilizar toda una comunidad que es una minoría, y precisamente esa fue una de las razones por las cuales nosotros sometimos esta investigación a concurso internacional y ganamos el concurso internacional. Y es la investigación de la discriminación en las minorías durante la dictadura. Porque hablamos mucho de los crímenes políticos, pero hay una serie de minorías que fueron masacradas y en el caso de LGBT totalmente invisibilizadas. ¿Podría existir en algún futuro, quizás lejano o no tan lejano, que exista, por ejemplo, en el museo, en tu museo, que exista una sala que diga una exposición de cuando se cometían atropellos con estigma y discriminación? ¿Va a cambiar esto en algún momento en el mundo? Bueno, mira, la discriminación siempre ha existido. Es cuestión de educación. Mientras más educación hay en la sociedad, en la gente, y más se normaliza en su conciencia el respeto a los derechos humanos, menos discriminación va a haber. Pero siempre va a haber discriminación porque todavía al día de hoy hay gente que niega el holocausto abiertamente cuando todo el mundo sabe lo que es. Entonces, los extremos siempre va a existir en la humanidad. En cuanto a una exhibición, sí, está en los planes del museo, de hecho está prácticamente lista, una exhibición sobre la base de esta investigación, sobre la discriminación durante la dictadura de Trujillo y sus consecuencias al día de hoy. Ahora mismo estamos cerrados por pandemia y sí, por otros asuntos también, pero definitivamente que el Museo de la Resistencia, como todos los museos modernos, es un museo abierto a la diversidad, a la inclusión, es un museo inclusivo. Entonces, como tal, todas las comunidades, discriminadas o no, tienen su espacio. Así es. Yo he visto que Jimmy, en cada cosa que has dicho, se le ilumina la mirada y te ha llamado la atención muchos puntos. Sí, ahora que estábamos hablando del tema de educación, me recordé una encuesta que salió reciente, que el 63% de la población estaría de acuerdo con no tener un Estado democrático. Sí. Y bueno, para el museo eso es como que un golpe, porque precisamente es como dándole apertura otra vez a la dictadura ya abiertamente, y es eso mismo, falta de educación. Las personas entienden de que, acá oímos mucho la frase, aquí hace falta un Trujillo. Uh-huh. Y yo me pregunto, lo que están diciendo. Exacto, yo me pregunto, ¿a esas personas saben la sangre, cómo se vivía, con el miedo que se vivía?
ahora están en toque de queda y se están quejando la población del toque de queda, y cuando Trujillo, el toque de queda hubiera sido una fiesta comparado con lo que se vivía en aquella época. Entonces, falta mucha educación, y creo que parte de, y eso lo vemos cuando trabajamos el tema de inclusión empresarial, que estamos trabajando con corporativos, especialmente multinacionales, que la falta de educación es lo que hace que las personas teman, desconozcan, no estén preparados. Y por eso es que me gustaría ver qué opina usted, Luisa, sobre esa encuesta. O sea, yo me quedé Mira, bobo. en primer lugar, no me sorprende, porque las encuestas son manipuladas y pueden ser manipuladas. Y sabemos de un estudio que hizo la Organización de Estados Iberoamericanos hace unos 10 años, que arrojaba que el 64% de la población era conservadora en República Dominicana. Pero la realidad es que nosotros estamos por debajo de muchos países en cuanto a porcentaje del sector de ultraderecha, que es el sector que promueve este tipo de pensamiento. Estamos muy por debajo de la media mundial, que ronda por el 11%. Nosotros estamos alrededor de un 7, un 8%. Entonces, yo no veo esos resultados como un golpe para el museo, sino todo lo contrario, como un incentivo para trabajar más. O sea, entonces, obviamente, no es la respuesta que nosotros recibimos de los miles de estudiantes que recibimos, sino todo lo contrario. O sea, lo que pasa es que no saben, la gente no sabe. Claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? En la República Dominicana no existe una política pública, no se ha diseñado una política pública para educación en derechos humanos en general, no solamente los derechos de las comunidades minoritarias y discriminadas, sino la normalización de los derechos humanos en la conciencia de la gente. Aquí es todo lo contrario, aquí es la normalización del crimen lo que pasa. Entonces, ¿y por qué viene? ¿De dónde viene eso? Eso tiene su explicación. Cuando cae la dictadura, se inicia un proceso de transición a la democracia, un proceso trunco que se trunca con un golpe de Estado. Pero ese proceso debía llevar algo que nosotros llamamos justicia transicional, que es la investigación de los crímenes de la dictadura y la búsqueda de respuesta por parte de la sociedad y el conocimiento, el asumir esos crímenes como crímenes sociales. Cuando aquí pasamos al borrón y cuenta nueva, nosotros lo que hicimos como sociedad fue construir la democracia sobre la base de la impunidad. Entonces, esa democracia construida sobre esa base de la impunidad ha dado cabida no solo al reciclaje de aquellos que violaron sistemáticamente los derechos humanos, sino que ha dejado en la conciencia de la gente el que los crímenes de lesa humanidad pueden ser, tú puedes pasar la página e ignorarlo como sociedad. Y eso es imposible para una sociedad que se considere una sociedad civilizada y un Estado de Derecho. Si nosotros nos saltamos eso, nos estamos saltando un paso que no nos permite avanzar. Entonces, esa es en parte la explicación de esa encuesta, y es en parte la explicación de todos los problemas de violaciones a los derechos que tenemos, porque ¿quién viola los derechos? No son las personas, es el Estado. Los derechos humanos solo los violan los estados, los gobiernos, no la gente. La gente comete te viola un derecho, es un crimen, tú lo sometes a la justicia, tú pones una denuncia, tú pones una querella, ¿entiendes? Que ese sería el sector privado. Sí. Una vez yo me hice esa pregunta, y yo, pero el sector privado también viola derechos. Entonces me hicieron esa explicación, esa aclaración. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, es preocupante, yo no voy a decir que no es preocupante, pero definitivamente lo que es una razón para uno trabajar más en educación y en conciencia y empujar más a que se diseñe una política pública realmente
para educar en derechos y una política pública para derrumbar la simbología de la dictadura, que es lo que permite que la gente diga hoy en día, aquí hace falta un Trujillo. Claro. Yo estoy segura que de ustedes tres, aunque sea uno, cree de verdad el cuento de que Trujillo pagó la deuda externa. Este fue el cuento que vendieron. Sí, es verdad. Así es. ¿Entiendes? Pero ¿por qué lo creen? Porque nadie le ha explicado qué fue lo que él hizo. Él no pagó la deuda externa, la convirtió en deuda interna. Entonces, esa propaganda, esa maquinaria propagandística del régimen que permanece intacta, permite toda esa discriminación y permite que la sociedad dominicana se mantenga en una nube de ignorancia. Así es, bueno, y que convirtió la República Dominicana en su propia industria, el dueño de la Exacto, República Dominicana. el dueño. Quiero agradecerle a ambos porque de verdad que dos pensamientos muy interesantes, la parte comercial y la parte histórica, porque la historia nunca se debe olvidar. Y Claro. quiero felicitarte, Luisa, públicamente de nuevo, porque el trabajo que vienes realizando es un trabajo extraordinario, de verdad que sí, Gracias. y te Somos mereces un equipo. todo el apoyo. Gracias. Un abrazo grande para ti, Jimmy. Mi admiración también para ti, porque siendo joven, de verdad, muestra siempre un empeño enorme en realizar un trabajo muy profesional. Muchas gracias, de verdad, y gracias por la invitación. Muy agradecido. Y bueno, y este mes celebramos el mes del orgullo. Qué mejor celebración, qué mejor homenaje a todas estas personas que han perdido su vida, tanto en la lucha como en estos mismos temas de opresión por parte del Estado, de verdad. Y muy bien que se haga justamente desde un canal estatal que lo vea todo el mundo y todo el mundo se educa, porque cada quien tiene derecho a saber, entender y comprender y respetar al otro. O sea Somos que- televisión para todos. Así es. Gracias a ambos. Muy Gracias interesante a su ustedes. participación. Bueno, señores, hacemos otra pausa más. Queda un poquito más de Manolía.